¿Por qué ahora se produce este cambio? Bueno, yo no descarto y me parece legítimo que existan elementos políticos de la política interna. Barack Obama sufre una enorme derrota electoral en las últimas semanas. Se enfrenta a un Congreso que ahora está las dos cámaras en oposición, y lo que se pensaba y esperaba es que íbamos a tener un presidente básicamente acorralado. Y lo que ha hecho en estas semanas ha sido tomar dos medidas. La primera con respecto a los indocumentados y esta segunda tomando esta decisión histórica de moverse, de iniciar relaciones diplomáticas con Cuba y otras medidas administrativas. Entonces lo que está produciendo es un terremoto político en el cual, en vez de estar acorralado en una esquina, lo pone a los republicanos en una posición muy complicada, que además estaría, las dos decisiones que ha tomado es goza el respaldo de la mayoría del pueblo americano. Entonces, políticamente es una movida estratégica muy hábil de parte del presidente, y después, en lo que concierne al tema específico, es una medida además histórica. Roberto, ¿podría cambiar el legado del presidente Barack Obama en cuanto a política exterior? Se hablaba que era un fracaso, los estadounidenses, según distintas encuestas, no estaban de acuerdo a la forma que estaba manejando el tema ISIS, el tema Afganistán, el tema Irak, el tema Rusia. Con esto, ¿él queda en un punto distinto al que se encontraba antes de haber tomado esta decisión? Todavía falta, pero sin lugar a dudas yo diría que las últimas semanas en términos de política exterior ha tenido dos grandes triunfos que se les puede adjudicar al presidente o no. Primero, el presidente Putin de Rusia está en una situación muy complicada, y ahora el tema de Cuba. Entonces, el presidente Barack Obama sí puede mostrar, sobre todo en estos momentos, éxitos que habían sido mucho más difíciles las últimas semanas o los últimos meses y años. Roberto, pasando ahora a Cuba, cruzamos estas 90 millas que estaban tan lejas antes. Hablabas de la coyuntura que vive Estados Unidos, hablemos de la coyuntura que vive Cuba y tomó esta decisión. Está el factor Venezuela. Venezuela no está pasando por un muy buen momento económico, y Venezuela colabora muchísimo económicamente con Cuba. ¿Podría ser también este factor Venezuela que haya influido en estas negociaciones, en esta decisión de Cuba y Estados Unidos de darse la mano? Yo pienso que es el mejor momento posible para tener la mayor cantidad de relaciones posibles y viables con Cuba, porque creo que la situación en Cuba interna ha cambiado y cambiará radicalmente mucho más los próximos meses y años. Cuba estaba básicamente financiado con los recursos de Venezuela. Venezuela ya estaba en una crisis económica los últimos 2 años muy fuerte, pero con la caída de los precios de petróleo, la situación de Venezuela se va a empeorar. Por lo tanto, Cuba tiene que producir una serie de reformas, una serie de cambios en economía, y la economía termina en última instancia, como lo dice el mismo Mark, determinando las variables políticas. En otras palabras, creo que es una muy buena oportunidad para iniciar una política distinta que cumpla los objetivos. Yo pienso que nadie discute cuál es el objetivo de Barack Obama en esta medida. El objetivo es producir los cambios de Cuba, pero también entiendo lo que sienten algunos de los cubanoamericanos que están en Florida, pero lo que tenemos que entender es que una cosa es que sea la prioridad solamente la solidaridad con la situación que han vivido, el exilio, el abuso que han recibido y lo que se da en Cuba, o el objetivo es simplemente producir los cambios necesarios para tener una Cuba que sea abierta, democrática, que viva en libertad y respete sobre todo los derechos humanos. Eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, pero creo que la política tomada lo que busca es un cambio para producir este resultado, los cuales hemos esperado muchos durante más de 50 años. Roberto, me gustaría hablar de la coyuntura en Estados Unidos, porque se pueden poner de acuerdo Barack Obama, se pueden poner de acuerdo con Raúl Castro. Se habla tanto de levantar el embargo, pero para que se levante el embargo es necesario que el Congreso tome las manos en el asunto. ¿Tú crees que la coyuntura estadounidense en estos momentos, un Congreso que está dominado ambas cámaras por los republicanos, está preparado para levantar el embargo con Cuba, que ya lleva 50 años? No creo que se va a poder levantar el embargo en los próximos 2 años. Quizás no sea además pertinente, quizás el mismo presidente Barack Obama en última instancia no lo busque. Lo que está haciendo es tomando medidas en un momento de transición para ver cuánto podemos avanzar. Pero una política y una situación que ha durado más de 50 años no podemos
conseguir los objetivos en un año, 2 años. Esto es un proceso que va a tomar algunos años. La pregunta es si es que esta nueva posición nos va a contribuir a que ese proceso sea lo más rápido posible y vaya en la dirección que buscamos. Esto es una Cuba democrática, abierta, que respete las libertades. Roberto Izurrieta, como siempre, muy claro, muy preciso. Muchísimas gracias. Roberto se encuentra en nuestros estudios de la capital estadounidense. Que pases un muy buen día. Muy buen día y muchas gracias.